Bueno, ahora tenemos un tema que ha sido materia de discusión en la doctrina del derecho. En dicho trabajo, titulado Demostración que no hubo derecho inca, nos dará las aclaraciones de la misma. Este tema de investigación ha sido realizado por el alumno Percy Luis Enrique Romero del sexto ciclo de la Facultad Inca Garcilaso de la Vega. Entonces pasemos a escuchar al alumno Percy Enrique con su tema de investigación. Gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Percy Luis Enrique Romero, soy estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, actualmente curso el sexto ciclo. El día de hoy se me ha dado tribuna para que pueda dar a conocer un tema que sin duda nos es importante en el ámbito de la doctrina del derecho, que tiene por título la demostración de que no hubo un derecho inca. Este tema de investigación ha sido demostrado con anterioridad por muchos historiadores de la historia del derecho, como por ejemplo Jorge Basadre. Pero lo que yo quiero dar es mi aporte a este postulado. Muy bien, entonces voy a empezar. La historia del derecho del Perú, como la conocemos sin dudas, tiene sus fuentes tanto monumentales y literales, ¿no? Literarios. Y las literales están hechas a base de documentos, a bases de cédulas, a bases de relatos. Entonces, siendo así, podemos hablar de los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega y también del otrora cronista Felipe Guamón Poma de Ayala, que nos hablan de la sociedad inca, de sus usos y de sus costumbres. Y por la otra vereda tenemos a los cronistas españoles, que nos hablan más bien ya no del punto de vista de una sociedad modelo como lo hablaban los cronistas mestizos, ¿no? Descendientes de incas, sino ya nos hablan de una sociedad primitiva, salvaje, con indios antropófagos, idólatras, etcétera. Como por ejemplo González Fernández de Oviedo. Ahora bien, desde estos dos puntos de vista diferentes, los cronistas hablan dentro del estado inca que efectivamente hubo un derecho, pero esto no puede ser tomado como punto de partida, es decir, ellos hablan de códigos morales, de que habían castigos específicos, ya que ellos ven su punto de un punto de vista occidental. Es decir, ellos no estuvieron acá, ellos llegaron ya cuando se dio la conquista, ellos vinieron a conquistar, pero no de aquellos que estuvieron más cerca, ¿no? Como los cronistas peruanos. Muy bien, hecha esta aclaración, podemos entonces pasar al punto que también es importante destacar, que muchos historiadores peruanos actuales hablan de que la Masúe, la Mayuya y la Maqueya eran normas que se seguían al pie de la letra, y que por ende generaban un cuadro moral y un orden normativo que nos permitía ir hacia un estado perfecto, porque estos mecanismos eran usados para todo, que todos debían respetarlo. Pero inclusive también dicen, no, porque esta era la norma principal en el derecho. Bueno, la verdad es, esto fue inventado, esto es un invento, porque ni Garcilaso ni Guamán Poma, ninguno de los dos menciona esto en sus respectivas crónicas. Esta es una invención del historiador italiano Cesare Cantù en el siglo XIX. Es decir, él hace una suposición de orden de vida del imperio incaico, ¿no? De parte de alguien que no vivió en esta época y que, bueno, cobra fuerza a través del tiempo, pues es citado constantemente para tomar como punto de partida, ¿no? De orden esto. Pero vuelvo a repetir, eso es un invento de Cesare Cantù, no lo menciona ni Garcilaso ni Guamán Poma, que estuvieron más cerca de la historia. Ahora, muy bien, dentro de lo que corresponde, ¿no? Ya la historia del derecho como ciencia, así como por ejemplo tenemos el derecho civil, en el derecho administrativo, en el derecho penal y demás, tenemos cada respectiva rama del derecho tiene su doctrina y tiene sus representantes y tiene sus estudiosos. Dentro de la historia del derecho tenemos su máximo representante, el alemán Friedrich Karl von Savigny, jurista y además historiador, que nos señala de que todos los pueblos generan su propio derecho, ese es su principio. Pero él nos da más bien la perspectiva de que cuando un pueblo está en pleno desarrollo, en pleno auge, y va hacia lograr casi ya, ¿no?, lo que es máximo, la cúspide, se habla lo que es anterior a este, es el prederecho, que es la génesis, y que va a llegar hasta el derecho concreto, tal como lo sucede en el Imperio Romano. Ahora, a saber, los incas estaban manejados sin duda por un sistema modelo,
¿no? Que es el de la reciprocidad, tanto el Inca como para con su pueblo. Y además también de males preceptos, ¿no? De más preceptos como la Minca, el Servinacuy, que quizás tendría su referente más cercano en el lugar de hecho actualmente. Pero esto no eran más que bases que generaban un control social, y es así de que no se habla de, ¿no? Dentro de su sociedad, dentro de lo que es la ciudad inca. Y es que acaso esta estaba en pleno desarrollo, pero no llegó a ese estatus, ¿no? Que se señala, no llegó a la máximo ya, porque es claro, nosotros conocemos el Imperio Inca, wow, sin duda es grande, es inmenso, ¿no? Se habla de la ciudad del Tahuantinsuyo y todo, pero no se llegó a esa cúspide, ¿no? De sociedad, como si lo hicieran, ¿no? Demás culturas, en los mesopotámicos, los romanos, los griegos, ¿no? Entonces, dentro de este prederecho se estaba llegando ya al derecho, pero no se logró a concretar, pues los españoles llegan e invaden el Perú, y lamentablemente ahí ya se imponen ya las normas de los conquistadores, ya caen en desuso las normas de los incas. Ahora muy bien, lo que respecta, ¿no? También hablando de castigos, Guamán Poma Ayala también nos hace mención en su libro, ¿no? De Nueva Crónica y un gobierno. Por ejemplo, hay una imagen donde se ve a una águila o Virgen del Sol que está siendo colgada por los cabellos junto a un amante porque está transgrediendo las normas de convivencia, ¿no? Dentro del imperio, que una águila solamente estaba únicamente y meramente dirigida hacia el sol, a su culto. Entonces, como vamos a ver acá, ¿no? Podemos ver entonces hablar de un prederecho en una ciudad inca, ¿no? Justamente con esta suerte de castigo, ¿no? Con la Minca, con el Servinacu y con demás, ¿no? En una sociedad, como vamos a hablar de un prederecho en una ciudad inca, pero no en derecho en concreto, porque no se llegó ahí. Se cortó, como por decirlo así, de una manera abrupta este gran alzamiento, este gran proceso, pero no se llega a un derecho. Por eso que lo que menciona esta teoría es de que no hubo un derecho inca. Se puede hablar de un prederecho, de un cuadro de normas de autorregulación, sí, de eso sí se puede hablar, pero de un derecho en concreto, no. Espero que haya quedado claro. Antes de finalizar, sería mezquino de mi parte no mencionar autores que leí, tales como Jorge Basada de Gromman, José Francisco del Solar y la autora también María Rostorowski. La consulta también del grupo de Historia del Derecho Peruano, y agradecer también al amigo Andrés Cusi, quien me dio tribuna en su espacio radial para el desarrollo de este tema. Conmigo será esta otra oportunidad. Muchas gracias por escucharme.